Saludos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Timoteo Cristóbal de la Cruz. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a este caso, el caso Poblete Vilches y otros versus Chile. Es un enfoque desde personas adultas mayores. Mi exposición sobre este caso va a estar dividido en 7 puntos. Acá tenemos los temas: la presentación del caso, competencia del Estado, hechos probados, derechos vulnerados, reparaciones, puntos resolutivos, estado de supervisión de cumplimiento. Todo en función a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ha dado en este caso. Eh, este es el caso Poblete Vilches y otros. Está referido a la vulneración del derecho a la salud de un adulto mayor por parte de Chile. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido esta sentencia el 8 de marzo del año 2018, que declara por unanimidad la responsabilidad internacional del Estado chileno por no garantizar al señor Vinicio Antonio Poblete Vilches, una persona de 76 años de edad, su derecho a la salud sin discriminación, mediante la prestación de servicios necesarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de vulnerabilidad como persona adulta mayor, lo cual derivó posteriormente en su muerte, así como por los sufrimientos derivados de la desatención del paciente. Del mismo modo, la Corte, en este caso, ha declarado que el Estado chileno vulneró el derecho a obtener el consentimiento informado por sustitución o representación y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio del señor Poblete y de sus familiares, así como el derecho al acceso a la justicia e integridad personal en perjuicio de los familiares del señor Poblete. Y finalmente, la Corte, en este caso, emite un pronunciamiento por primera vez sobre el derecho a la salud de manera autónoma. Lo hace, en este caso, como parte integrante de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como respecto de los derechos de las personas adultas mayores. Vamos a ver más adelante que el derecho a la salud no está expresamente establecida en el artículo 26 de la Convención. Bien, la competencia para conocer este caso por parte de la Corte lo establece en el fundamento 15, donde indica que es competente porque Chile no es parte de la Convención desde el 21 de agosto de 1990 y en esa misma fecha reconoció la competencia contenciosa de la Corte. También la Corte apunta que Chile, al aceptar parcialmente su responsabilidad, también se está sometiendo a la competencia de la Corte. Como tercer punto, tenemos los hechos probados que indica esta sentencia. Los hechos se remontan al año 2001, específicamente en los meses de enero y febrero. Y aquí la Corte lo que hace es determinar 3 hechos puntuales sobre el primero y segundo ingreso al Hospital Sotero del Río. Es un hospital público de Chile, donde ingresó el señor Poblete. Y el tercer hecho es sobre las actuaciones de los familiares ante los entes estatales. ¿Qué nos dice la Corte respecto al primer ingreso? Este se produjo
el 17 de enero del 2001. El señor Poblete Vilches pues ingresó a este hospital público a causa de una insuficiencia respiratoria grave. Estuvo durante 4 días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos médica. Días después, el 22 de enero, ingresó a la unidad de cuidados intensivos quirúrgica. Se le practicó una intervención cuando el paciente se encontraba inconsciente, sin haber obtenido el consentimiento de los familiares. Este es uno de los hechos que también la Corte analiza y determina la responsabilidad, ¿no? De que no se debe efectuar sin el consentimiento, sin la información debida. Luego, el 2 de febrero, el señor Poblete Vilches fue dado de alta de una manera temprana, sin mayores indicaciones. Hasta el punto que sus familiares tuvieron que contratar una ambulancia para llevarlo a su domicilio, ¿no? Ya que el hospital no contaba con ellos. Y entonces aquí también, cuando indica que de manera temprana se le ha dado de alta, significa pues que no estaba recuperado. El segundo ingreso se produjo 3 días después, porque fue dado de alta el 2 de febrero y el 5 de febrero reingresa al mismo hospital, donde permaneció en la unidad de cuidados intermedia, pese a que se aconsejaba su internación en la sala de cuidados intensivos. También el señor Poblete requería un respirador mecánico, pero esto no ha sido prestado. Y 2 días después, el 7 de febrero del 2001, el señor Poblete Vilches falleció. Estos son los dos primeros hechos y el tercero está referido ya a la actuación posterior que tuvieron los familiares. Y aquí lo que hacen los familiares es presentar dos querellas. La primera, el 12 de noviembre del 2001, por el delito culposo de homicidio contra los médicos y becado del hospital. Esto lo hizo su esposa y su hija. Y el otro hijo lo hizo 4 años después, el 7 de octubre del año 2005, también por el mismo delito. Estas dos querellas han sido tramitadas en un juzgado donde se ordenó el sobreseimiento, luego su desarchivo, nuevamente en 2008 se decretó su sobreseimiento y más adelante se ordenó su desarchivo. A la fecha de la emisión de la sentencia, en el año 2018, la Corte indica que no se ha establecido las responsabilidades penales correspondientes por los hechos del presente caso. Claro, tampoco lo establece la misma Corte porque ya los delitos habían prescrito. Y finalmente indica la Corte que se presentaron algunas afectaciones que sufrieron sus familiares con motivo del trato recibido a su familiar y en la búsqueda de justicia. Estos son entonces los 3 hechos que la Corte determina, sobre los cuales va a determinar en el siguiente punto los derechos vulnerados. Aquí tenemos nosotros los derechos que se han vulnerado y que lo detalla la Corte Interamericana, vinculándolo en cada disposición normativa. Lo primero es el derecho a la salud. Y eso se encuentra para la Corte en el artículo 26 y lo concuerda con el artículo 1.1 sobre no discriminación, habida cuenta que se trata de una persona mayor de edad. El otro derecho que se afectó es el derecho a la vida, también el derecho a la integridad personal, el derecho al consentimiento informado y acceso a la información en materia de salud, la dignidad y la libertad personal. Esto en agravio o en perjuicio del mismo señor Poblete Vilches. En cambio, la afectación contra los familiares se da también
sobre el consentimiento por representación o sustitución y acceso a la información en materia de salud, derechos a la garantía judicial y protección judicial y derecho a la integridad personal. Todo esto, como repito, en perjuicio de sus familiares. Como hemos indicado, acá el tema central es el derecho a la salud. ¿Y qué nos dice la Corte respecto a esto? En su sentencia, en el fundamento 174, la Corte establece algunos parámetros de análisis que lo llega a concluir en lo siguiente. Como primer punto, indica que el derecho a la salud es un derecho autónomo protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Es decir, nosotros leemos el artículo 26 expresamente, no vamos a encontrar una referencia al derecho a la salud, sino que esto parte ya de un análisis de un derecho social, como hemos mencionado, un derecho distinto a derechos políticos y civiles, y luego va aterrizando ya desde una perspectiva de una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva, que tiene en cuenta la Carta de la OEA y otros instrumentos para concluir pues que sí se encuentra eh, amparada este derecho a la salud dentro del artículo 26. Como segundo punto, establece que este derecho en situaciones de urgencia, porque acá se establece esta, vamos a decirlo, excepcionalidad del derecho de salud en situaciones de urgencia. Esto exige a los estados velar por una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los servicios necesarios de conformidad con los elementos de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. Esto que está subrayado son los estándares que establece la Corte en temas de salud, en casos de urgencia. Por ejemplo, respecto a la calidad, eh, ¿qué dice la Corte? Se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Respecto a la accesibilidad, indica que los establecimientos, bienes y servicios de emergencia de salud deben ser accesibles a todas las personas. Respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. Y respecto a la aceptabilidad, indica que los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios culturalmente aceptados. Entre otros, tiene más desarrollo estos estándares que aquí la Corte establece para el caso del derecho a la salud en situaciones de urgencia. Y estos estándares indica que tiene que darse pues, en condiciones de igualdad y sin discriminación, brindando medidas positivas respecto a grupos en situación de vulnerabilidad. Y en el tercer punto, indica la Corte que las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección respecto de servicios de salud, de prevención y urgencia. Y en el fundamento 175, ya para el caso concreto, la Corte considera pues que el Estado de Chile no garantizó que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches cumplieran con estos cuatro estándares, por lo que incumplió en el otorgamiento de medidas básicas, es decir, de sus obligaciones de carácter inmediato relacionados con el derecho a la salud en situaciones de urgencia. Y después indica la Corte que también el Estado de Chile incumplió con su deber de obtener el consentimiento informado por sustitución de los familiares frente a la intervención quirúrgica practicada.
así como de brindar información clara y accesible para los familiares respecto del tratamiento y procedimientos practicados al paciente. Esto respecto a su primer ingreso, que como hemos anotado, no se ha informado sobre la intervención quirúrgica que se le hizo sin consentimiento de él ni de sus familiares. Después tenemos también en ese mismo fundamento, ya para el segundo ingreso, que retornó bastante grave el señor Poblete, donde le negaron el respirador, así como la posibilidad de ingresar a esa unidad de cuidados, ¿no? Y también ser trasladado a otro centro donde se le pudiera brindar esas medidas. En parte, dice, en su condición de adulto mayor, redujo considerablemente las posibilidades de recuperación y sobrevivencia del paciente, por lo que su fallecimiento resulta imputable al Estado. También la Corte acá hace referencia a la edad del señor Poblete Vilches como una categoría protegida de la no discriminación. Esta resultó ser una limitante para que recibiera la atención médica requerida. Entonces, acá hemos mencionado pues, el derecho a la salud en situaciones de urgencia que deben cumplir esos 4 estándares, lo cual no ha sido satisfecho, no se han vulnerado parte del Estado chileno. Como quinto punto, tenemos las reparaciones. Que respecto a las reparaciones tenemos 4 medidas o 4 formas que acá vamos a mencionar: medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, garantías de no repetición y indemnización compensatoria. La Corte indica, como en otras sentencias, que la sentencia por sí misma ya es una forma de reparación. Pues ha determinado la responsabilidad del Estado chileno, ¿no? Adicionalmente a eso, establece como medida de satisfacción 2 casos. El primero de ellos indica que el Estado deberá publicar esta sentencia y su resumen oficial en el plazo de 6 meses en un sitio web oficial y en un diario de amplia circulación nacional. Después, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Chile en el plazo de 1 año. Como medida de rehabilitación, establece la Corte de que se debe brindar la atención médica psicológica a las víctimas. Bueno, a quienes lo soliciten, ¿no? Después tenemos como garantías de no repetición. Acá tenemos 5 supuestos que establece la Corte, ¿no? El primero de ellos, de que Chile deberá implementar programas permanentes de educación en derechos humanos, específicamente en lo relativo al derecho a la salud y acceso a la información. Esto también se debe reportar anualmente a la Corte. Asimismo, debe informar al tribunal sobre los avances que ha implementado en los tratados sobre el río y debe informar por el periodo de 3 años. También debe fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia regional y que esto no va a ser objeto de supervisión. También debe diseñar una comunicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de salud en un periodo de 3 años. Y por último, como garantía de no repetición, debe adoptar las medidas necesarias a fin de diseñar una política general de protección integral a las personas mayores en el plazo de 3 años. Y como indemnización compensatoria, hay 3 supuestos: ¿no? Pagar daño material e inmaterial, reitero de gastos y costas y reitero de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas.
Respecto al dinero por daño material, ha establecido lucro cesante, $10,000, daño emergente, $1,000. Esto a favor de sus dos hijos en el plazo de un año. ¿Por qué dos hijos? Porque son los únicos sobrevivientes, ya que su otro hijo y su cónyuge fallecieron. Su familia, vamos a decirle, inicial estaba conformado por cuatro integrantes. Entonces aquí por partes iguales. En cambio, sobre el daño material, no establece para sus hijos, para los directos afectados, sino a favor de los herederos. Y vamos a ver que, aparte de sus dos hijos, hay dos hijos más, ¿no? Establece acá $100,000 y también $15,000. Y respecto al reintero de gastos y costas, se establece $15,000 a favor de las víctimas. Y las víctimas son estos dos hijos sobrevivientes actualmente. Y también establece un reintero de los gastos del Fondo de Asistencia de Víctimas, que debe pagarse en un plazo de 90 días. Seguidamente tenemos los puntos resolutivos. Aquí tenemos varios puntos que la Corte establece, ¿no? Por unanimidad decide aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional ejecutado por el Estado de Chile. Como ya le hemos mencionado, Chile acepta parcialmente su responsabilidad por la vulneración de algunos derechos, ¿sí? Lo que no acepta es el derecho a la vida que se le haya afectado, ¿no? Declara también la Corte por unanimidad que el Estado es responsable de la violación del derecho a la salud, eh, en perjuicio del señor Poblete Vilches, también del derecho a la vida de la misma persona. Esto en relación al artículo 1.1 respecto a la no discriminación, que como sabemos, el señor Poblete Vilches era una persona de 76 años de edad, adulto mayor. También declara responsable de violación del derecho a la integridad personal. Esto del mismo señor Poblete Vilches en cuanto a su primer ingreso que tuvo, ¿no? Donde no fue debidamente atendido. Asimismo, se ha declarado responsable por la violación del derecho a obtener un consentimiento informado por parte del mismo Poblete Vilches y acceso a la información en materia de salud, también en perjuicio de sus familiares. Es responsable el Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Esto respecto a sus familiares. Acá están los nombres de los familiares que les han mencionado. Blanca Tapia Encina, es su cónyuge fallecida. Gonzalo Poblete, también es su hijo, pero falleció. Y quienes están vivos es Vinicio Marco Poblete Tapia y Cecia Poblete Tapia. Estos son los dos herederos sobrevivientes y los directos perjudicados o afectados. En el punto 7 dice que el Estado es responsable de la violación a la integridad personal en perjuicio, pues, de estos cuatro familiares. Pero en el punto 8 no declara responsable o dice que el Estado no es responsable de la violación del derecho a la seguridad social ni del derecho a la imparcialidad judicial. La Corte dispone por unanimidad, ya lo que le hemos mencionado sobre la reparación, de que esta es una forma de reparación de sentencia, y acá establece las diversas obligaciones que debe cumplir, ¿no? En 6 meses realizar las publicaciones que se han mencionado de la sentencia. En un año debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que como vamos a ver seguidamente hasta ahora no lo hace. Luego de que el Estado chileno debe brindar la atención médica psicológica a las víctimas. También debe implementar en el plazo de un año programas permanentes de educación
en derechos humanos. Esto dirigido principalmente a los trabajadores del hospital, ya que por un desconocimiento de la misma hubo este trato que no merecía. Luego, por 4 votos en contra del juez Humberto Antonio Sierra Porto, se establece aquí 3 obligaciones de informar al tribunal en un plazo de 1 año sobre los avances que ha implementado en el hospital en referencia. Luego debe fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia en la red hospitalaria, diseñar una publicación o cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de salud, y también el Estado debe adoptar medidas necesarias a fin de diseñar una política general de protección integral a las personas mayores. Por unanimidad establece el pago de las cantidades que les he mencionado, ¿no? Por daño material e inmaterial, reintegro de gastos y costas. También reiterar al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto sirve pues para quienes carecen de recursos económicos, ¿no? Y dentro de un plazo de 1 año debe informar sobre las medidas adoptadas del cumplimiento de esta sentencia, y por último, de que la Corte debe supervisar el cumplimiento íntegro de la sentencia conforme a sus atribuciones. Y por último, el estado de supervisión de cumplimiento. Acá tenemos, la Corte ha emitido 3 resoluciones de cumplimiento, ¿no? El primero de ellos, el 28 de noviembre del año 2018, donde Chile cumple con el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. Aquí le dieron 90 días. También el 14 de mayo del 2019, mediante una resolución, se verifica que Chile incumplió con la publicación y la difusión de la sentencia y de su resumen oficial. Y el 5 de abril del año 2022 también se ha cumplido con el pago del daño material y el reintegro de costas y gastos, y en forma parcial sobre daños inmateriales. Y puntos cumplidos, ya vuelvo a reiterar. Y acá están las publicaciones que se hizo, pagar las cantidades por daño material y también por reintegro de gastos y costas, y reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cumplimiento parcial es sobre daño inmaterial. Acá han habido 2 hijos más sobre los cuales aún no se han cumplido con el pago de esta indemnización. Y para finalizar, estos son los puntos pendientes de cumplimiento. Acá está pendiente el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, y también brindar atención médica psicológica, también implementar programas permanentes de educación en derechos humanos, y luego diseñar una política o cartilla que desarrolle los derechos de las personas mayores en materia de salud. Y así tenemos también sobre los avances que se adopten en el hospital en cuanto a la infraestructura adecuada que se tiene que brindar, ¿no? También las medidas a fin de diseñar una política general de protección integral de las personas mayores, y pagar las cantidades de la indemnización por daño inmaterial que hemos dicho aún falta cumplir. Estos son entonces los puntos pendientes de cumplimiento que seguramente en los próximos años la Corte va a seguir supervisando, y estaremos al tanto para seguir este caso y poder compartir más adelante otros comentarios sobre el particular. Con esto concluido, y agradecer en especial a la doctora Boluarte por esta oportunidad para analizar este caso. Muchísimas gracias.